de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @El Expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. En el Salmo, capítulo 38, versículo 12, dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. O sea, esta era la situación donde se encontraba, ¿verdad? Había enemigos, había quienes armaban lazos para que caigan en las trampas, había quienes procuraban su mal, hablaban iniquidades, fraudes todo el día, buscando, ¿no? Algo parecido le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Le buscaban la vuelta a ver cómo podían echarle un lazo y culparlo de algo, ¿no? Aquí estaba atravesando un momento de persecución el salmista. Ahora, mire lo que él hacía en momentos como este. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, como si fuera mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Mire qué interesante esto. Y la pregunta que yo me hice frente a estos versículos es: ¿cómo lo logró? Gloria a Dios. Porque ser sordo, uno se puede hacer el sordo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿No? No podemos hacer el sordo. Pero cuando de repente ocurre, como le pasaba a David, ¿verdad? Aquellos que hablaban iniquidades, hablaban mal, meditaban fraudes todo el día, son cosas que a veces son difíciles dejar de oír. Porque de alguna manera nos traen preocupación, nos traen angustia, ¿verdad? Nos traen inquietud al menos, ¿verdad? Pero sin embargo él dice: yo soy como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Entonces, profundizando en las Escrituras y a través del Espíritu Santo, tenemos que llegar a una conclusión. Algo pasó con este hombre para que él pueda tener esta actitud. De repente, cuando de repente hablaban iniquidades, hablaban mal, tendían lazos, tendían trampas, él cerraba sus oídos. Pero no solamente eso, sino que cerraba su boca. Y eso es más difícil que cerrar el oído. Porque, ¿no es cierto? Porque hay momentos donde de repente, tenemos ganas de soltar la lengua y que salgan y que fluyan esas palabras que terminan siendo lazos también. Pero el hecho es que aquí tuvo que haber pasado algo en este hombre para que él pueda alcanzar, diría yo,
esta estatura, ¿verdad? Porque es un logro grande, es un logro grande. Y quiera Dios que la alcancemos también nosotros, ¿verdad? Entonces, en base a esto, gloria a Dios, en base a esto, en Primera de Samuel, gloria a Dios, mire, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11, nosotros vamos a ver algo aquí, mire, dice, el capítulo 16 de Primera de Samuel es donde el profeta Samuel unge a David como rey, ¿verdad? Entonces, en ese momento, gloria a Dios, dice que allí se aparece Samuel por orden de Dios en la casa del papá de David. Y lo que le dijo el Señor a Samuel es que de uno de sus hijos de esa casa, el Señor se iba a proveer de rey, ¿verdad? Entonces lo manda a ungirlo. Pero había otros hermanos, no solamente era David. Entonces, pero no le dijo el Señor cuál era. Entonces se presenta en la casa de Isaí, que era el papá de David, y le dice, en este momento, en el versículo 11, estos son todos tus hijos. Quiere decir que la historia relata que fueron pasando de a uno, y el Señor le decía a Samuel, este no es, este tampoco, este otro tampoco. Y resulta que en un momento parece que pasaron todos y ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Era la última opción, tenía que ser ese, ¿verdad? Era porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Se iban a sentar a la mesa cuando la misión que Samuel tenía iba a ser cumplida. Entonces pudo darse cuenta, pudo percibir, entender Samuel que el elegido era el que todavía no había aparecido ante su presencia. Ahora, hay una palabra aquí, gloria a Dios, en el versículo 11, donde le pregunta Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y hay una referencia de esta palabra todos, ¿verdad? Que si usted lo busca en el Strong, puede anotarlo por allí, luego lo buscamos, es la 8552, H8552. Dentro de las traducciones que tiene, hay una que a mí me llamó mucho la atención, porque él dijo, son estos todos tus hijos. Y todos, en este versículo, según el original, se traduce como perfecto. Entonces, fíjese qué tremendo porque él estaba buscando alguna cualidad en este hijo de Isaí. Estaba buscando perfección. ¿Era el hijo de Isaí perfecto? No, pero el Señor trabajó con él porque vemos que él estaba apacentando ovejas, ¿verdad? Es más, ni siquiera su padre lo exhibió como candidato. Entonces, hubo un proceso, y algo hemos visto sobre la vida de David en el campo, ¿verdad? En donde ese proceso lo llevó justamente a esa perfección que el Señor necesitaba para que él pueda ser un instrumento escogido de parte de él. ¿Cuánto están entendiendo esto? Ahora, fíjense, no estaríamos equivocados nosotros si entendemos por esta palabra que algo similar ocurre con nuestra vida. Algo similar ocurre, porque dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. El Señor lo eligió a David, por eso lo envía a Samuel. Entonces fíjense que yo no sé el Samuel que tocó la puerta de tu casa, que te predicó la palabra por primera vez, pero a algún Samuel el Señor envió. Y envió por vos, gloria a Dios. Ahora, ¿ha visto una cualidad el Señor que ya viene de la genética del Padre en nosotros, verdad? Pero también hay ciertas cualidades que van como frutos que van saliendo en nuestro caminar por justamente el caminar en el Señor. Entonces, es interesante que veamos esto. ¿Por qué razón? Mire, si tenemos que resumir un poquito esto, estaríamos diciendo que, bueno, evidentemente el Señor nos llama, el Señor nos escoge, nos elige, ¿verdad? Nos llama cuando el Señor está, ¿no? Nos llama a su servicio, trabaja con nosotros, va perfeccionándonos de alguna manera. Ahora, muchas cosas ocurren en el camino a medida que se va desarrollando todo ese trabajo de parte del Señor. Entonces,
En ese camino nosotros vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar ataques y vamos a encontrar, ¿sabe qué? Lo que es lo peor, consecuencias. Entonces, fíjense que no todo es prueba, no todo es proceso, no todo es ataque y no todo son consecuencias. Y nosotros, con la guía del Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras, necesitamos reconocer cada momento que nosotros pasamos en el Señor. Puede que se nos escape en algún momento el discernimiento y de repente no entendemos lo que vivimos, pero allí está el Espíritu Santo porque dice que nos enseña todas las cosas. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar la voz del Espíritu Santo? A veces no. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos encontramos bajo un ataque y decimos esto es un proceso. O a veces nos encontramos bajo un proceso y decimos esto es una prueba. O a veces nos encontramos frente a una circunstancia y decimos esto debe ser una prueba de parte del Señor. Entonces necesitamos que el Señor nos dé discernimiento para que podamos comprender qué distintas etapas vamos viviendo. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la prueba y la prueba. Si recorremos la palabra, nosotros podemos tener nuestra experiencia personal y podemos basarnos en ella, puede ser, pero lo importante es que nos basemos en la palabra de Dios. Si ustedes ven, en la palabra podemos tomar el primer personaje, ¿no?, que tenemos allí en Génesis, que es Abraham. Abraham, fíjense que a él le dijeron, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Bárbaro, gloria a Dios. Pero eso no era una prueba. Ahora él tal vez lo pudo vivir como una prueba, no sé. A veces de repente nosotros podemos pasar por una situación, no sé si igual, pero similar en algún área de nuestra vida y podemos decir es una prueba. Sin embargo, cuando vemos la prueba propiamente dicha en Abraham, la vemos cuando el Señor le pide a Isaac. Entonces, fíjense, para poder nosotros comprender algo, miren, nosotros podemos comprender que la prueba la vamos a identificar, ¿sabe cuándo? Primero porque no son eternas, ¿verdad? Hay gente que parece que vive la vida en prueba. No, eso no es una prueba, eso es otro tema, hay que analizarlo. Pero las pruebas no son eternas, tienen un principio y tienen un final. Por lo general no son demasiado largas. A veces la alargamos nosotros. Bueno, pero digamos que no es de un tiempo tan prolongado. Pero tienen que ver si nosotros ponemos nuestra vida primeramente, analizamos un poquito la cosa, vamos viendo nuestro caminar, vemos la palabra del Señor. Por ejemplo, en la vida de Abraham. El Señor le pidió lo que él más quería. Eso es una prueba. Cuando el Señor te pide lo que vos más querés. Y ahí la cosa a veces se complica. A veces se complica porque para la razón, lo que vivió Abraham, no puede ser. ¿Cómo el Señor nos va a pedir? El único hijo, muchos años, había recibido una promesa, finalmente nace ese hijo y después se lo pide. Entonces, una prueba tiene mucho que ver con cuando el Señor nos pide lo que amamos. En el caso de Abraham, encontramos a Isaac. Puede ocurrirnos a nosotros o no, porque a veces amamos muchas otras cosas, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios. Fíjense, de repente podemos amar un trabajo, podemos amar el dinero, podemos amar la fama, podemos amar el poder, podemos amar tantas cosas, hermano, tantas cosas. Y cosas materiales y otras que no son tan materiales, pero de alguna manera nos gratifican a la carne. Gloria a Dios. Y el Señor cuando nos lleva a una prueba es porque nos va a pedir algo que, gloria a Dios, que no tenemos que llevarlo en la mochila. Gloria a Dios. Ahora fíjense qué pasa, gloria a Dios. Miren lo que dice aquí, acompáñenme, gloria a Dios. Vamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas nosotros vamos a encontrar algo que es interesante. Gloria a Dios. Miren. En este camino en donde vamos a tener pruebas, donde vamos a tener procesos, donde vamos a tener ataques y donde vamos a tener consecuencias, no solamente tenemos que identificar
de qué se trata cada una de estas situaciones que podemos vivir y que de seguro vivimos. A veces no lo entendemos. Pero también necesitamos comprender algo, que mientras se van desarrollando, ya sea una prueba, ya sea un proceso, a veces hasta un ataque, gloria a Dios. Mientras todo esto va desarrollándose en nuestra vida, va ocurriendo, es con un propósito. Nada hace o permite Dios que no tenga un propósito detrás. No olvidemos que, por ejemplo, cuando nos envía su palabra, dice, yo no volverá vacía. Eso significa que cuando Él envía su palabra, Él la envía con un propósito. Y ese propósito que Él quiere, no el que nosotros queremos, el que Él quiere. Y esa obra que realiza esa palabra en nuestra vida, después regresa con el fruto que apareció en nosotros. Entonces, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. Aunque a nosotros no nos guste, porque ¿le habrá gustado a Abraham la prueba que tuvo que pasar? Obvio que no, ¿verdad? Obvio que no. Sin embargo, todo lo hace el Señor y lo hace bueno, perfecto y a su tiempo. Ahora, observemos aquí, gloria a Dios, en ese proceso, en ese trabajo de parte del Señor, ¿no? Gloria a Dios, en esos tiempos que nos hace vivir el Señor. Mire lo que dice aquí y qué es lo que de alguna manera tiene que salir a la luz en nuestra vida. Vamos al capítulo 6, al versículo, gloria a Dios, 43. Mire, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Ahora, el título nos da a entender que nosotros, por los frutos que veamos, vamos a conocer a un tercero, ¿no es cierto? Pero también es para nosotros la palabra. Entonces, de alguna manera, tenemos que aprender y ser objetivos y sinceros y ver nuestro propio fruto para conocernos también a nosotros. Ahora mire, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da un buen fruto. Y aquí ya hay que analizar un poquito la cosa, porque si hay algo que el Señor tiene que cambiar en nuestra vida, transformar, mejor dicho, en nuestra vida, es nuestra forma de mirar y de repente la forma que nosotros tenemos de ver las cosas. Porque en esta vida, en este mundo, donde nosotros todavía tenemos los pies sobre él, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo, a través de la palabra y de su preciosa unción que nos toca, es cambiar el espíritu de nuestra mente y es a través de su Santo Espíritu que nos muestra qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Pero acá dice que el buen árbol, dice el buen árbol, el que da malos frutos, ni el árbol malo, el que da un buen fruto. Entonces aquí tenemos que ver algo más. Acompáñeme, mire. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecharán higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y la clave la tenemos aquí. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, viendo esto nosotros, gloria a Dios, tenemos que entender algo. Algo pasa, algo hay, algo está dentro nuestro, que sale por la boca. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar. Pero yo quisiera poner el acento hoy, no solamente que aprendamos a escuchar a los demás para de repente poder discernir o saber quién nos está hablando, sino que nos podemos escuchar nosotros. Y esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque usted me dice, mi pastor, vos sos bueno, y yo soy requete bueno. Amén. Claro, yo le pregunto a usted también va a decir lo mismo, gloria a Dios. Pero acá el problema está que se puede discernir por lo que sale del corazón, por lo que habla la boca. Gloria a Dios. Y bárbaro, vos dejás hablar a alguien y bueno, entonces te puedes hacer una idea más o menos de cómo viene la cosa, ¿no? Si es bueno, si es malo. Ay. Pero
¿qué decimos nosotros? ¿Qué sale de nuestro corazón? Porque a veces es fácil, ¿verdad?, ver lo que le pasa al otro o sacar un buen diagnóstico tal vez de alguien, pero no estamos mandados nosotros a eso, porque la Biblia dice que no tenemos que juzgar a nadie. Entonces, si el Señor dice que no tenemos que juzgar a nadie, pero nos da la oportunidad de poder examinarnos a nosotros mismos, tenemos que entender que la Biblia nos está queriendo decir que es mejor que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos. Y bueno, lamentablemente a veces nos ocurre, como dice la misma palabra, estamos frente al espejo y después nos vamos y nos olvidamos lo que reflejó el espejo. Entonces, esto mismo pasa a veces con las palabras. Las palabras fluyen y ya después ni acordamos por ahí lo que decimos. Ahora, ¿qué es lo que fluye? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Porque identificando lo que fluye, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera estatura que nosotros tenemos en el Señor. Porque de algún modo ya no somos más los de antes. ¿Cuántos coinciden conmigo? Ya no somos más los de antes. Bueno, bárbaro, gloria a Dios, toda la gloria para el Señor. Estamos contentos por eso, pero no vamos a creer que alcanzamos ya el podio. O sea, necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestra vida. ¿Cómo trabaja? Y trabaja a través de pruebas, trabaja a través de procesos, permite ciertos ataques. Es interesante esto, porque el diablo, que es el que ataca, no hace nada si Dios no le da permiso. Entonces, permite ciertos ataques. Y en la vida del creyente, a veces no es una prueba, no es un ataque, no es un proceso, sino que es una consecuencia de lo que hizo o lo que dijo, que es lo que estamos poniendo el acento hoy, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Fíjense, mire lo que dice Juan 7:38. Gloria a Dios. Mire, el Señor es hermoso, hermano, y la palabra es preciosa. Juan capítulo 7, versículo 38 o 37, mire. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire que aquí no dice, el que cree en mí tendrá un río de agua en su interior, sino que dice que correrán río de agua viva. Y no es un detalle menor. ¿Por qué razón? Mire, obviamente, si el Señor, está escrito en rojo esto, ¿no? Está hablando Jesús. Si el Señor se está diciendo, el que cree en mí, de su interior va a correr río de agua viva, obviamente que si viene de su mano, tenemos que entender que es un agua limpia. Porque todo lo de Él es limpio y todo lo de Él es perfecto. Entonces, Él está refiriéndose aquí a una limpieza que tiene que ocurrir en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Para que puedan correr esos ríos. Ahora, cuando esos ríos corren, ahí es donde muchas veces se desata la limpieza. Ay. Miren, fíjense, si el río estuviera estancado, no tuviera movimiento, el agua se echa a perder, ¿verdad? Por más limpieza que haya en el río. Pero en el río lamentablemente recibe basura. ¿Vio que en los ríos recibe basura? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Bueno, los ríos reciben basura. Pero tiene una particularidad. Si usted observó, se va a dar cuenta que el río cuando corre, la basura la va tirando a la orilla. ¿Se dio cuenta de eso? A la orilla empieza a aparecer toda la basura. Y qué maravillosa la naturaleza que el Señor ha creado, porque mucha de esa basura, estoy hablando en cantidades normales, no estoy hablando de las grandes urbes donde lamentablemente está todo súper contaminado y abunda la basura, pero en proporciones, ¿no?, digamos, normales, esa basura que se va allí acomodando en la ribera del río, fíjense que mucha de ella se transforma en abono.
y la tierra absorbe eso y lo transforma en abono. Entonces fíjense qué tremendo esto, porque aquí ya tendríamos que ir a nuestra propia vida, que es, creo yo, con todo mi corazón, lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer hoy. Poder trasladar esta palabra a nuestra vida. Señor, yo creo en vos. Tiene que correr ríos de agua viva en mi vida. Gloria a Dios. Eso está asociado con la llenura del Espíritu, eso está asociado con el mover del Espíritu Santo, obviamente. Pero también está asociado con que las aguas corran. Si yo me estanco en el Señor, yo me quedo en el Señor, mi fe no la desarrollo, ¿verdad? No avanzo en el Señor, las aguas se estancan. Si me estanco, ¿qué pasa con la basura que viene? O sea, no es que el río no tiene nada que ver con la basura llega al río. Entonces, si está estancado, si no hay corriente, y bueno, eso va a terminar contaminándolo todo y echándolo a perder todo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros, si nos estancamos y nos quedamos, chao mi hermano, la contaminación nos alcanza. Y en serio que corran, esa agua tiene que estar limpia, entonces tiene que correr, y cuando corre saca la basura. Ay, Dios mío, por favor. Y fíjense que estamos hablando también de una cualidad maravillosa que la ideó el Señor, obviamente, en transformar la basura en abono. Entonces, ¿qué le pasaba al rey David? Al rey David le tiraban basura. Yo soy sordo, yo soy mudo, yo esa basura la voy a transformar en abono. Chao. Y esto es una estatura. Eso es una estatura que nosotros tenemos que alcanzar. Porque si vos te enredás en la basura, Cuando hablo de basura estoy hablando de aquellas cosas que te dicen, que te hacen, ¿verdad? Aquellos que se levantan, aquellos que están todo el día hablando y no te pueden ver feliz y siempre y te ven contento porque estás en Cristo y no lo pueden sufrir. Entonces, dale, y meta basura. Cerraba sus oídos. Y él sabía que en su interior corrían esas aguas vivas, esas aguas limpias. Entonces, esa agua corriendo iba a poder trasladar esa basura, ¿en qué? En abono. En algo que era improductivo, en algo productivo. ¿Cuánto están entendiendo esto? Entonces, decir al vecino tuyo ahí, que tenés, ¿qué te importa cuando te tiran basura? ¿Qué problema te estás haciendo? Pero claro, si de tu interior corre esa agua. Ahora, el tema es que no corra, gloria a Dios. Y a veces no corre porque no identificamos la situación que tal vez estamos viviendo. Mire, gloria, veamos algo aquí, gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjese, Abraham en el capítulo 12, nos vamos al Génesis. Vamos al Génesis, mire, gloria a Dios. Mire cómo comenzó todo con Abraham. Y después nos vamos a ir al capítulo 22 de Génesis, donde ahí tiene la prueba mayor, ¿no? En el capítulo 12 de Génesis, Dios lo llama a Abraham. Y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Gloria a Dios. Vete de tu tierra y vete de tu parentela. Gloria a Dios. Y haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Entonces, fíjese que cómo comienza todo con Abraham. Y el Señor le dijo, algo va a tener que dejar. Así empezó la cosa. Algo va a haber que dejar. Va a haber que dejar la tierra, va a haber que dejar la parentela. No vamos a asociar esto con el hecho de que nos tenemos que mudar de barrio, tenemos que dejar la familia atrás. No. Pero sí estaríamos muy acertados si comprendemos que cuando Cristo llama, algo tiene que dejar. Después vemos la certificación de lo que estamos diciendo en el próximo capítulo 22 de Génesis, en donde le pide ¿a qué? Y le pide a su hijo. Ahí empieza la prueba. Cuando él le pide, ¿no?, aquello que él quería, aquello que él era parte de su vida, ahí empezó un proceso. Eso no fue una prueba. Porque él le dijo, vete a tu tierra, vete a tu parentela, pero Dios le proveyó una tierra y lo guardó y le dio protección divina siempre. Y lo multiplicó.
O sea que no quedó solo. Eso no es una prueba. Eso es un proceso. La prueba para Abraham fue cuando le dijo, ahora dame lo que más querés. Que superaba su tierra y que superaba su parentela. Entonces, es importante comprender, porque cuando Dios te pide lo que más querés, si vos sos sabio, sos sabia y se lo entregás, ¿qué va a ocurrir? ¿Será que te despoja el Señor? Difícil, gloria a Dios. De hecho, cuando le pide Isaac, él le dijo a los suyos, mire, nos vamos con el muchacho, adoramos y después volvemos. ¿Verdad? ¿Cómo volvemos? Si él sabía que tenía que sacrificarlo. Entonces, se supone que no iba a volver. Sin embargo, él sabía que si Dios se lo pedía y si lo tenía que resucitar, lo iba a resucitar. Pero él tenía que obedecerle al Señor y entregarle lo que más quería. Otro detalle para tener en cuenta, mira, acompáñenme, vamos a revisar un poquito entonces. Vamos a Génesis, capítulo 22. Mire, gracias Señor. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ¿qué pasó? Lo probó. Acá está la prueba. Antes fue parte del proceso. ¿Amén? Lo comparamos con la vida de Jesús. Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es un proceso, no es una prueba. ¿Verdad? Bueno, a Abraham lo sacan de la tierra de tu parentela y lo metió en un proceso. Pero acá lo prueba. Y lo interesante aquí es esto. Mire, en la prueba, no se olvide nunca de esto. En la prueba, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Ves que la prueba tiene que ver con entregar lo que uno ama? Gloria a Dios. Y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Retenga este versículo 5 porque es importante. Mire lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos, a los que lo acompañaban, amén, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Gloria a Dios. Y así comienza, ¿no?, el camino de 3 días. Fueron 3 días. Así comienza el camino hasta subir al monte, justamente con su hijo. Pero lo que es destacable en esto es que estando en prueba, él tuvo que decirle a algunos, ustedes quédense acá. Atenti. En prueba, él tenía que vivir la prueba, no los que estaban con él. Entonces, ¿y por qué razón? Los siervos que estaban con él acompañaron a su señor, que era Abraham. Abraham recibió la orden de Dios, que salga, deje su tierra y deje su parentela. Los otros lo acompañaron. Pero esta prueba era una prueba personal. Entonces no podían ir a enfrentar esa prueba junto con los que estaban. Y esto también nos habla de algo, hermano. A medida que nosotros vamos caminando en el Señor, yo recuerdo, mire, cuando yo llegué a Cristo, una de las primeras cosas que mi pastor me dijo, no te aferres a las personas. Y yo no lo entendí en ese momento demasiado, porque es más, yo estaba viviendo algo tan lindo, porque fíjese, yo venía de la mugre del mundo, llego a la iglesia, en la iglesia hay paz, los hermanos son una bendición, una familia nueva, y el pastor me dice, no te aferres a las personas. Y uno tiene esa tendencia a aferrarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo entendí luego, después de algunos años, ¿no?, cuando justamente yo pude experimentar esta palabra. ¿Por qué? Porque en el camino en el Señor hay distintas etapas. Como dijimos recién, hay pruebas, hay procesos en donde en el proceso hay distintas jornadas, hay distintas etapas.
A veces hay algún que otro ataque que Dios permite, gloria a Dios, y a veces hasta hay consecuencias de las cosas mal que hacemos o decimos. Bueno, pero el hecho es que es como, si lo vemos así, en un pantallazo, son distintas fases, distintas etapas, ¿verdad? Ahora, vamos recorriendo distintas etapas y en muchas de esas etapas hay gente que ya no nos puede acompañar. Y esto es bien tremendo, porque no se trata de... Abraham no le dijo, bueno, listo, chao, no los quiero ver más. No. Simplemente que no podían acompañarlo. Y hay gente que te ama, gente que te respeta, gente que te quiere, pero el Señor lo está llamando al monte, a que entreguen lo que más aman, y a veces no te pueden acompañar, gloria a Dios. O al revés, te llama vos al monte y hay otros que no te pueden acompañar. Entonces ahí yo empecé a comprender a medida que fui caminando por qué el pastor me dijo no te aferres a las personas. Gloria a Dios. Y esto es tremendo. Esto no quiere decir que hay gente desechable. No. Simplemente dije, si vos avanzás en el Señor, si te estancás, se van a quedar juntos como hermanos en desgracia, decía el dicho, ¿no? Pero si vos avanzás, vos te vas a dar cuenta que hay gente que no te va a poder acompañar. Y eso hay que discernirlo, porque eso no es una prueba, ¿no? Eso no es una prueba, eso no es un ataque del diablo, no. Eso es parte del proceso, son distintas jornadas. Ahora, en este caminar, a la vez como el Señor nos hace caminar juntos como pueblo del Señor, como ocurría con el pueblo, a la vez es un llamado personal. Y si hay alguien responsable de nuestro caminar somos nosotros mismos, pero individualmente y personalmente. Yo no puedo arrastrarlo a Marito al camino mío, ni él me puede arrastrar al camino de él. El camino que va desarrollando, las experiencias que va teniendo, todo lo que vamos viviendo en el Señor, lo mismo con cada uno de nosotros. Entonces, el Señor va trabajando en nuestra vida. ¿Cómo trabaja? A través de prueba. Cuando viene la prueba que te pide, lo que más amás. Entonces, cuando el enemigo quiere cambiar los tiempos y la ley, como dice el libro de Daniel, mejor dicho, pretenderá, dice la palabra exactamente, pretenderá cambiar los tiempos y cambiar la ley. Entonces, de alguna manera lo que él va a pretender hacer en nuestra vida es que nosotros no podamos discernir a veces lo que estamos viviendo. Y decimos, ay, pero mirá la cruz que tengo, mirá siempre esta prueba y siempre esta prueba. La prueba no es para siempre. Una prueba que creemos nosotros que perdura en el tiempo no es una prueba. Es importante, puede ser un proceso que no pasamos aprobado. Porque el proceso puede tener un tiempo más prolongado que una prueba, pero tampoco se estanca, porque el río de agua viva camina, y si el río está en movimiento, si hay corriente, la basura va saliendo, se transforma en abono, y nosotros seguimos caminando. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de no estancarnos en el Señor, en el estancamiento, cuando uno se queda en el Señor, todos estos agentes que atacan y atentan contra nuestra vida espiritual, se activan. Se activan de tal manera que pretenden detenernos y que el agua, que debería estar limpia, se estanque. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ay, Señor amado, mire, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto. El Salmo 119, búscame el Salmo 119, mire. Vamos a buscarlo. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Salmo 119, nos vamos al versículo 105. Dice la palabra, esta la conocemos, ¿eh? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. ¿Por qué dice esto? Y dice esto porque la palabra de Dios es como una luz que va alumbrando nuestro caminar. Correcto, gloria a Dios. Pero este ejemplo también lo utilizaban en la antigüedad. Porque en los días de la Biblia, el caminante que no se tenía que detener y cuando llegaba la oscuridad a veces tenía que caminar, se ataba una lámpara en los pies. Entonces la lámpara, mientras él se movía, iluminaba el camino. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la idea del acomodador del cine, que te lleva, ¿no es cierto? No, esta es una lámpara que se ponía cada uno, ¿no? Pero
¿Qué iluminaba? El camino. Pero si vos te quedabas quieto, ¿qué hacía? Iluminaba ahí nomás, hasta que se terminaba el aceite y no había más lámpara. Entonces, a medida que nosotros nos movemos, el camino se va iluminando. Y acá se pone bueno esto, porque tenemos que estar en movimiento. Ese movimiento es fe, no es estancamiento, ¿verdad? Tenemos que procurar que el agua esté limpia para que corra. Y tenemos que caminar, sabiendo que a medida que nosotros vamos caminando, el camino se va a ir iluminando. Y en el camino, cuando se ilumina, ¿qué puede encontrar en el camino? De todo puede encontrar en el camino. ¿Amén? De todo. Gloria a Dios. La otra noche nos bajamos la pastora del auto y estaba medio oscuro, caminamos por una escuela, ¿no? Una calle oscura y claro, y gloria a Dios que teníamos la linterna del celular, porque había unas cuantas bendiciones por ahí. Se ve que hay muchos que tienen muchos canes, ¿no? Y va, gloria a Dios que tenemos una lucecita ahí que pudimos ver porque había unas cuantas bendiciones. Pero en el camino uno encuentra de todo. Pero si hay lumbrera, a medida que uno camina, allí está el Señor iluminándonos, mostrando dónde podemos pisar firme y dónde no. Amén. Ahora, fíjense, en base a esto que nosotros estamos diciendo, gloria a Dios, tenemos que comprender algo. Versículo 130. La exposición de tus palabras, que dice, alumbra. Hace entender a los simples. Gloria a Dios. Ahora fíjense, vamos a buscar el 130 en Dios habla hoy, te lea algo de eso, por favor. Mira, a ver. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. Ahora mire qué tremendo esto, ¿no? Porque gente sencilla. A ver qué nos dice, no sé, vamos a ver otra versión. Dios habla hoy, también gente sencilla, son versiones similares. Gloria a Dios. Las Américas, no sé la que más te guste. La explicación de tus palabras ilumina e instruye a los ignorantes. Ahora, atente, vamos a parar la rotativa acá. La palabra sencillo, la palabra simple, la palabra ignorante, son palabras que rechazamos. ¿A quién le gusta que de repente, o a quién le gusta, le puede llegar a agradar reconocer su ignorancia? Tiene que trabajar mucho el Señor para que reconozcamos nuestra ignorancia. El simple, el sencillo, sencillito, ¿vio? Sencillito, sufrido, pobrecito, ¿no? Es como que, medio como que no. Entonces, ¿pero por qué no? Porque no entendimos la bendición que puede haber cuando alguien reconoce que es ignorante y le pide guía al Señor. Cuando uno cree que se la sabe toda, el Señor dice, vos, si te la sabes toda, dale, seguí iluminando, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando uno reconoce que es sencillo, ¿verdad? Y bueno, ahí está el Señor también ayudándonos. Ahora, cuando hay altivez, cuando hay arrogancia, etcétera, etcétera, en nuestra vida, y no podemos alcanzar esta bendición que Dios tiene. Entonces, necesitamos un cambio de mente, una transformación en nuestra mente, porque hay muchas cosas como estas palabras, por ejemplo, que nosotros vemos como no tan convenientes, no nos gustaría que sea parte, que en realidad tendría que formar parte de nuestro vocabulario y tendríamos que recibirlas con gozo, no con, qué mal. No, porque si yo soy ignorante, el Espíritu Santo me va a enseñar. Si yo creo que me las hace todo y que ya lo alcancé, no me enseña más nada. Me estanco, si me estanco el río no corre, si el río no corre, el agua se echa a perder, la basura se queda estancada y bueno, y seguimos. Amén, y seguimos. El aceite se termina porque yo me estanqué, me quedé, veo nada más que lo que puede haber a mi alrededor. ¿Y qué veo a mi alrededor? Problemas, dificultades, a veces situaciones desagradables. Entonces es tiempo que nosotros despertemos en el Señor, pero a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, no a lo que nosotros creemos que nos está diciendo. Es muy importante entender esto. Mire. Yo reconozco, por ejemplo, que hay algo que a nosotros los creyentes y nos molesta, hermano, gloria a Dios,
que venga uno y ponga en duda que vos sos guiado por el Espíritu Santo, y bueno, esto es una piedrita en el zapato, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros no somos infalibles, ninguno de nosotros. Y a veces nos podemos equivocar. De hecho, fíjense, cuando no discernimos lo que es una prueba, cuando no discernimos lo que es un ataque, cuando no discernimos lo que es un proceso, ya nos estamos equivocando. Y si nos estamos equivocando en eso, imagínese que usted, no sé, tiene una gripe, ¿no es cierto? Está congestionado, ¿verdad? Pero le dan un remedio que no es para eso. Imagínese que usted dice, bueno, yo ¿qué puedo tomar? El farmacéutico le dice ¿qué necesita? Y dame algo para la gripe, dame algo. Y le da un laxante. Imagínese usted, ¿no? Entonces usted se va con el frasquito. ¡Qué bueno! Ahora me voy a sentir mejor de la gripe. Gloria a Dios. A ver. O sea, se va a terminar sintiendo mejor de la gripe porque se va a quedar encerrado en su casa. Pero digamos que no es lo que se necesita. Entonces, a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros no discernimos lo que es una prueba y tal vez estamos en un proceso, vamos a buscar algo que remedie la prueba. Y no va a servir, no va a ser efectivo para el proceso. Porque la prueba tiene que ver cuando Dios te pide algo que amás. Y el proceso es cuando Dios trabaja, porque el Señor te lleva al desierto y te procesa. ¿Para qué? Para que volvamos procesaditos allá. Para que volvamos a su presencia habiendo transformado nuestra vida. No solamente habiendo aceptado a Cristo. Y ya no hay más al boliche, y ya no beber más, no drogarnos. No. Transformados en todas las áreas de nuestra vida. Dice que el Señor nos tiene que encontrar irreprensibles. ¿Verdad? ¿En qué? En el ser integral, en espíritu, alma y en cuerpo. Entonces fíjese que uno de los problemas que nosotros como creyentes enfrentamos es cuando no salimos de lo almático, por ejemplo. Y las emociones nos gobiernan. Entonces cuando nos gobiernan las emociones, nos gobiernan las tensiones, nos gobiernan... Y en la vida no hay tensiones. En la vida no hay momentos que las emociones se tocan porque vivimos circunstancias difíciles. ¿Y cómo que no? Por eso que el Señor nos habla de que nosotros nos fortalezcamos en Él y que nos podamos fortalecer en Él de tal manera que podamos resistir. Porque, hermanos, mire, el libro de Efesios habla de la armadura del Señor, ¿verdad? Y te dice, te tenés que poner la coraza, hay que tener el escudo de la fe, hay que tener la espada, ¿verdad? Entonces, toda una serie de instrumentos allí que describen la armadura. Si nosotros vemos cada una, que es el yelmo, es la coraza, es el escudo, todo esto dice que es para resistir. Solamente la espada es para, llegado el caso, atacar al enemigo. Pero, entonces fíjese que al enemigo se lo ataca con la palabra. Ahora imagínese, usted y yo que somos medio polvorita, ¿sabes? Que no nos gusta que nos mojen la oreja. Cuando viene el enemigo y nosotros queremos defender y echar mano nosotros. Y no funciona así. Primero hay que resistir. Para poder resistir, vos no podés resistir estancado. Vos no podés resistir sin librarte de la basura y que la corriente se la lleve. Vos no podés resistir sin poder discernir todo lo que va pasando en el camino. ¿Y por qué ocurre? Porque el Señor no hace nada sin decírselo a sus siervos. Entonces, pudiendo alcanzar esa estatura, vamos a ser resistentes. Vamos a aprender a resistir. Y cuando ataquemos, vamos a atacar con la palabra. Pero la palabra de Él no es la nuestra. Entonces es importante que nosotros también nos escuchemos, porque ahí podemos identificar. Imagínense, si la vida corre, la vida se va desarrollando, ¿verdad? Y de mi interior sale cada una que, Dios mío, gloria a Dios. Eso no es otra cosa que el trabajo no está completo, o sea que necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros. Ahora, nos podemos resignar a eso y decir, muy bueno, estamos
estamos en obra, ¿no? Estamos en proceso, me están trabajando, gloria a Dios. Pero no nos podemos pasar la vida. La obra empieza, y ¿viste los carteles en la obra? Que dice, ¿no? Comienzo, finalización, proyecto, bueno, comienza un día y termina en otro día. No podemos pasar la vida en obra. La única manera de pasar la vida en obra es si no hay movimiento en la obra. Si no hay movimiento, si hay estancamiento. Ay, Dios mío, gloria a Dios. En base a esto, yo quiero que usted me acompañe ahora. Gracias, Jesús. Mire, aleluya. Antes de ir a la conclusión que está en el libro de Job, nos vamos a ir a Génesis 40. Mire, total es temprano, mire, gloria a Dios. Génesis 40. Mire qué interesante esto. Aquí nosotros encontramos al personaje central, que es José. El título de José interpreta los sueños de dos prisioneros. Gloria a Dios. Fíjense que aquí nosotros vemos algo, mire, aleluya. Habían dos presos con él, dos prisioneros. Uno era el copero del rey y el otro era el panadero, ¿verdad? El que hacía el pan, y el otro que servía el vino. Estaban los dos presos, algo habrá ocurrido allí. Pero resulta que tanto uno como el otro tienen sueños y había que necesitar un intérprete. Ahí aparece José e interpreta los sueños. A uno le dice, a vos, sentenciado a muerte, ¿no? Te van a quitar la vida. Y al otro le dice, te van a restaurar a tu puesto. Imagínense, el que le dijeron, te van a restaurar a su puesto, empezó a celebrar. El otro, no, vos te estás equivocando, no puede ser. Hasta que tuvo que ver que realmente la cosa era así. Ahora, no nos vamos a detener en el panadero. Aunque no sería mal detenernos en el panadero, pero no de esta historia. Porque Jesús dijo, ustedes me siguen por el pan. Y nosotros no tenemos que seguir por el pan a Cristo. Tenemos que seguir el panadero. Pero resulta que este otro panadero, no sé si se agarró la parábola. Volvamos al tema acá. Mire, no, pero explícame lo del panadero. El pan son las bendiciones que Dios da sobre nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir detrás del panadero, no del pan. Si vamos detrás del panadero y le seguimos, el pan viene solo. Volvamos acá. Pero acá el hecho es que el panadero estaba complicado. Y el panadero tenía las horas contadas. Y en un momento, gloria a Dios, José, que estaba pasando no por una prueba, estaba pasando por un proceso que lo llevaba ¿a dónde? A cumplir el propósito que Dios tenía. En medio de ese proceso, dice que, a ver, gloria, acompáñeme, gracias Jesús. Aleluya. 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y de la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pero cuando José le interpreta el sueño al copero, que es el que iba a quedar vivo, le dijo, cuando seas libre y estés sirviendo de la copa, Faraón, acordate de mí. Y el versículo 23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que al cabo de un tiempo, cuando justamente es una escena similar, se estaba buscando un intérprete de sueños que sea efectivo, el copero se acuerda. Y usted sabe que cuando estuve preso había un jovencito que me dijo todo lo que iba a pasar, y lo llaman. Y eso fue cuando lo sacan de la cárcel a José y lo llevan al palacio. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que en los procesos pueden ocurrir cosas, mire, qué tremendo, ¿no? Porque qué oportunidad para José. El copero iba a salir en libertad, lo iban a restituir a su puesto, iba a estar cerquita de Faraón. Bueno, devolveme el favor, yo te estoy salvando la vida, le pudo haber dicho José. Te estoy dando la revelación. Cuando estés al lado de Faraón, dame una mano. Sin embargo, se olvidó.
Pero tenemos que entender que es el Señor el que, no es que se olvidó de José, lo hizo olvidar al copero de José, porque todavía el proceso no había terminado. Y cuando se cumplió el proceso, se cumplió el tiempo, ¿qué se acuerda? Entonces, ahí donde vos y yo tenemos que ver, hermano mío, que la prueba siempre tiene que ver con lo que uno ama. Y Dios te lo pide. Es cierto que esto muchas veces da lugar a malas interpretaciones y a gente inescrupulosa que aprovecha estas cosas para despojar al pueblo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando el Señor realmente te pide lo que vos amás. Y te lo pide, gloria a Dios. Y si somos capaces de entregárselo, la bendición viene. Ya está en camino. Amén. Entonces, ya fue ordenada en el cielo. Ahora, mientras no seamos capaces de entregar lo que nosotros amamos, y la cosa se va alargando. Entonces, no es que la prueba sea larga, la alargamos nosotros. El proceso, imagínense José. José, cuando el copero se olvidó, él seguía tenía una misión, casi el encargado de la cárcel era. Porque el que estaba allí, el carcelero, empezó a confiar en él. Vio que Dios estaba con él. Entonces le dejó a cargo hasta los presos. Lo puso en gracia. Pero imagínese una persona que estaba injustamente preso ahí. Si se hubiera renegado con el Señor, si se hubiese estancado, la basura se estancaría. No correrían los ríos de agua viva. ¿Vamos entendiendo esto? Si esto lo trasladamos a nuestra vida, tenemos que empezar a discernir en qué estación estamos viviendo. Ahora, fíjense, yo no sé, yo hace muchos años ya que no viajo en subte, pero me acuerdo la primera vez que subí al subte quedé medio, ya era muy jovencito, ¿no? Y cuando me subí al subte quedé maravillado. Bueno, hoy ya no me maravilla tanto las cosas porque la tecnología va a paso agigantado, pero ver un cartelito que decía próxima estación, Callao, me dejó callado, ¿no? O sea, yo cuando vi digo, ¡wow! ¡Qué bueno esto! Allá en la provincia no lo vemos, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque fíjense que en estos tiempos, hermano mío, pero nosotros a veces, imagínense que estamos en el subte y dice, ¿no? Próxima estación, La Croce. Gloria a Dios. Para los que no saben, La Croce termina el recorrido. Pero usted dice, no puede ser, yo no estoy en La Croce. Bueno, pero el cartelito dice La Croce. Usted mira afuera y dice La Croce. Pero usted dice, no, esto no es La Croce. Esto no es La Croce. Esto es Olleros, que es una estación antes de llegar a Chacarita, ¿no? Entonces, usted se puede quedar toda la vida. O hasta que el tren se ponga en movimiento y vaya para atrás. Pues usted piensa que tiene que ir para adelante. Entonces, hay momentos que nosotros en el Señor nos ponemos así. Y el Señor dice, ¿vos estás acá? No, yo no estoy acá. Esto no es una prueba, esto es un ataque. Un ataque, gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Fíjense, el ataque también es como la prueba, de alguna manera. Tiene un comienzo y tiene un final. Si nosotros no nos queremos defender nosotros. ¿Qué pasó con Job? ¿Dónde comenzó el ataque a Job? En el cielo. En el cielo. Buscamos el capítulo 1 de Job. Mire. Y con esto vamos a terminar. Mire, gloria. Quiera Dios que podamos, que el Señor nos dé la revelación de esta palabra. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjese, iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasaba ese turno del convite, Job enviaba... lo santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía sacrificio conforme al número de todos sus hijos, porque decía, quizás ellos pecaron contra el Señor y por las dudas él allí ofrecía un sacrificio. Pero mire qué interesante cómo continúa la historia después. Fíjense, gloria a Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Seguimos, por favor. Respondiendo Satanás,
al Señor, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le cercaste alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le diste bendición. Por tanto, sus bienes se aumentaron sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el Señor le dice, he aquí, todo, y aquí lo autoriza al enemigo. Y le dice, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás a hacer lo suyo delante de Jehová. En el cielo comenzó esto. Y el enemigo, por eso que cuando decimos, hermano mío, que aquí le mató a los hijos, le robó todo el ganado, se prendió fuego a la hacienda, desastre, perdió todo. Esto fue un flor de ataque de parte de las tinieblas, porque tenía permiso de parte de Dios. Pero lo interesante de esta historia, que nosotros ya la conocemos y podemos trasladarnos al capítulo 42, que es el último, es que el Señor le devolvió todo multiplicado. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo él en medio de todo este ataque? Mantuvo su integridad. No le atribuyó a Dios ningún despropósito. Y fíjense, a veces a nosotros nos pasa algo y decimos, ¿qué hice? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Y Dios no se está haciendo nada. No. Lo único que hizo fue darle permiso a Satanás para que nos atacara. Pero confiando en que nosotros vamos a pasar aprobado. Esto quiere decir algo que hay que tenerlo en cuenta. El ataque de parte de las tinieblas no viene de movida. Viene cuando se supone que nosotros ya estamos crecidos en el Señor. Esto es interesante para entenderlo. Entonces, fíjese, primero, según lo que analizamos aquí, a la luz de la palabra, nosotros vemos que todo comenzó con un proceso. Aparece un tiempo de prueba, se supera la prueba, se puede seguir en el proceso, puede venir un ataque. Ese ataque cuando viene, no viene en primer lugar, viene cuando, fíjese, ya de alguna manera nos fuimos desarrollando, porque Dios sabe que ninguno de nosotros podemos enfrentar al enemigo. Y Dios sabe que si no nos respaldamos en Él, no aprendemos a respaldarnos en Él, jamás vamos a poder vencer. Entonces nos da el tiempo para que nos podamos fortalecer de tal manera que apoyados en Él y en su fuerza, podamos alcanzar la victoria luego. Ahora, imaginemos que Job no hubiese pasado probado esto. Vamos a imaginarlo. No lo dice la Biblia, pero imaginarlo. Imagínese que él no haya mantenido su integridad, le haya atribuido a Dios un despropósito, no sé, que puede ser tal vez el caso nuestro en algunas circunstancias de nuestra vida. Ahí es donde aparecen las consecuencias. Las consecuencias de nuestras decisiones. No hubiese sido el final de Job como realmente fue. Hubiese sido muy distinto. Entonces, aquí nosotros tenemos que también identificar dos estaciones en nuestra vida. Usted pudo haber sido el peor, lejos de Cristo. ¿Usted se arrepiente? ¿Entrega su vida al Señor? Dice que el Señor se olvida de todos de todos los pecados. Y se comienza una vida nueva. En esa vida nueva, usted no va a vivir consecuencias de los errores del pasado si realmente se entregó de corazón al Señor. Usted va a vivir procesos, usted va a vivir alguna que otra prueba, ¿verdad? Pero no va a vivir circunstancias por causa de. Ahora, cuando estamos en Cristo, la cosa es distinta, porque estando en Cristo se supone que el creyente, el seguidor de Cristo, tiene que estar cerca de la verdad. ¿Qué significa estar cerca? Conociendo la palabra. Entonces, estamos supuestos a estar cerca de la verdad. Si nosotros nos apartamos de la verdad porque nos estancamos, porque nos quedamos, porque nos encaprichamos, porque nos ponemos necios, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber consecuencias de eso. Y no porque Dios sea malo, sino porque tenemos todo un mundo espiritual que está en contra de nuestra vida y que pretende que vos y yo no nos acerquemos a la verdad, no nos acerquemos al Señor para que realmente Él sea el que nos ayude.
No le demos la intervención a Él para que Él opere el milagro que necesitamos. Entonces fíjense que eso sí va a tener consecuencias. Y entonces ahí ya no vamos a estar viviendo una prueba, ahí no estamos viviendo un proceso, ahí no estamos viviendo un ataque. Estamos muchas veces experimentando la consecuencia, gloria a Dios, de nuestras acciones. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos al Señor con mi esposa, ¿verdad? Bueno, yo no voy a perder el tiempo contándole los líos que hice fuera del Señor, ¿verdad? De los cuales no me siento orgulloso de ninguna manera. Pero algo pasó, no me lo enseñaron, no sé, pero algo pasó adentro mío, donde yo tuve, de algún modo, como pude entender que tenía una nueva oportunidad, que en realidad era lo que quería. Porque cuando yo me enteré que había alguien que me podía perdonar, digo, wow, esto es una bendición grande. Y es una nueva oportunidad. Ahora, yo siempre le decía a mi esposa, yo ya no tengo pasado. Y ella a veces disentía un poquito conmigo. Me decía, bueno, pues ya no tenés pasado, pero muchas de las cosas que vivimos es por el pasado. Y yo le decía, no es por el pasado, es por el futuro que tenemos en Cristo. Entonces, interpretemos esto de manera correcta. No es por el pasado, porque el pasado Dios lo arrojó al fondo de la mar. Se olvidó. Recuerdo que mi pastor me decía, pero ¿vos creés que te perdonaron o no? Bueno, perdonate vos también. Y avanzá a Cristo. No te estanque, avanzá. Entonces, ya no tengo pasado, pero sí tengo futuro. ¿Verdad? Y el futuro es el que Cristo tiene para mí. Entonces, yo le decía a mi esposa, quédate tranquila porque nosotros no tenemos pasado. Gloria a Dios. Nosotros tenemos futuro. Ahora, en Cristo, y yo me equivoqué, perdí 3 años y medio. 3 años y medio. Y me tuve que arrepentir, de lo lindo con el Señor. Amén. Para que el Señor en su amor y en su misericordia corte las consecuencias. Y ahí es donde no tiene que ser un arrepentimiento donde nos mandamos la parte, tiene que ser genuino. Porque Él discierne los pensamientos, revisa nuestro corazón. Y bueno, Señor, que esperemos que el Señor nos agarre ministrado. Pero yo pude experimentar con el correr del tiempo una restauración de las consecuencias de esos 3 años y medio. Pero de ninguna manera tenemos consecuencia de un pasado en donde no teníamos luz. Amén. Entonces hay una gran diferencia estar en Cristo y sin Cristo. Hay muchos que lo toman a la ligera. Hay gente que se aparta del Señor y dice, bueno, qué sé yo, algún día vuelvo y vamos a ver. Pero son errores en Cristo, tienen consecuencias. Entonces ahí no tenés que discernir solamente la prueba, solamente el ataque, solamente el proceso, sino también las consecuencias. Y de las consecuencias en Cristo no te podés escapar. Lo que hay que pedirle es ayuda al Señor para que Él pueda intervenir, ¿verdad? Entonces, entendiendo estas 4 estaciones, estas 4 jornadas de alguna manera, estas 4 fases, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos muestre a dónde estamos. Recordá, la prueba tiene que ver cuando Dios te pide algo que vos amás. Gloria a Dios. El proceso es para formarte. Porque Dios te quiere dar la forma que Él quiere, no la que nosotros queremos. La que Él quiere. Entonces, fíjese, nosotros, lejos de Cristo, ¿verdad que teníamos algunos modelos? Yo tenía modelos lejos de Cristo. Yo tenía modelos. Ahora, con la luz de Cristo, yo un día digo, me hablé a mí mismo. No sé si te habla solo o de cualidad mía. Digo, pero ¿cómo puede ser tan sonso yo de tener este modelo? Es una locura. ¿A dónde me va a conducir este modelo? A la ruina. Y es justamente donde Dios me fue a buscar. Entonces, esos modelos que nosotros tuvimos en el pasado, hay que desecharlo. Por eso que la gente en Cristo cambia. Y no solamente cambia en su interior, sino que cambia en su exterior también. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos cuál es el estado en donde nos encontramos, la etapa que estamos viviendo. Uy, pero no sé, entonces ahora, pastor, me confundí, porque qué cosa, yo ahora cómo hago, qué estaré viviendo, qué estaré... Es fácil. Analicemos lo que charlamos hoy. Estabas en Cristo, volviste a Cristo, va a haber consecuencia de tu reniego, gloria a Dios. Hay que clamar al Señor, que el Señor acorte los tiempos
de las consecuencias. Por eso que es muy necesario estar unidos al Espíritu Santo, estar rendidos a Él. Hay gente que vuelve a Cristo y las cosas después no se le dan y no cambian instantáneamente. Y dice, al final volví a Cristo y todo sigue igual. ¿Y cuándo te arrepentiste de verdad? ¿Cuánto te humillaste delante del Señor? ¿Cuándo realmente dijiste, Señor, perdóname por haberme alejado de ti? Acá estoy a tus pies, pase lo que pase, yo no aflojo, yo no voy para atrás. Y analicemos eso. Amén. Si el Señor nos pide lo que más amamos, es una prueba, comienza y termina. Tenemos que ver nosotros en algo nada más, en la adoración. Porque imagínense que si el Señor me pide algo, yo se lo doy, pero no lo suelto, y estoy ahí, tire y afloje con el Señor, va a llegar un momento que yo me voy a decir, bueno, chao, listo, seguí con lo tuyo. Amén. Si estoy en un proceso, ¿qué espero encontrar en el desierto? De tanto en tanto aparece un oasis. De tanto en tanto llegamos a Elim, ¿verdad? Pero el camino sigue. Entonces, fíjense, hermanos míos, y un ataque, ¿qué esperamos encontrar de un ataque? Entonces, ¿se piensa que el enemigo va a venir con un hisopo a pincharlo? Él va a venir con artillería pesada. ¿Amén? Él va a venir a herir sus sentimientos, a herir sus emociones, a hacerle la cabeza, a atacar su cuerpo. Usted tiene que saberlo. Porque lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar a la iglesia, que es el cuerpo místico. Y dice que fue probado en todo. Hermano mío, el enemigo se levantó, él con la palabra pudo resistir. Pudo resistir. Entonces fíjense que es muy importante. A veces nosotros creemos que somos todopoderosos en el Señor, y el poderoso es Él. Nosotros no somos todopoderosos. Pero como aprendemos algunas técnicas que nos han enseñado, dijimos, bueno, más o menos esto lo manejo. No. Nuestra dependencia del Señor tiene que ser absoluta. Hay cosas que vos y yo no podemos arreglar. Necesitamos de Él. Y para eso tenemos que entregárselo todo a Él. Y a veces lo que más amamos, hermano. El Expreso de Medianoche. Mi pastor, nada me faltará. Me deja los pastos, me hará descansar. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.